Hola, soy Nicolene Peck y enseño todo sobre la crianza, la buena comunicación y la construcción de fuertes lazos familiares en todo el mundo, a través del lente del principio de autogobierno. Y hoy estamos hablando de enseñar a los niños a ser considerados con los derechos de los demás. En este video vamos a hablar sobre lo que generalmente sucede con los niños que intentan controlarse entre sí y cómo están pisoteando los derechos de los demás. Vamos a hablar sobre qué es un derecho y luego cómo ayudar a los niños a aprender a ser considerados con los derechos de los demás. El acoso está en aumento. La falta de amabilidad es prácticamente la nueva norma social, lo cual es muy triste. De hecho, estaba en una conversación el otro día cuando una persona expresó un punto de vista diferente al mío, lo cual es bien. Feliz de escuchar los puntos de vista de otras personas, pero lo hicieron de una manera que fue muy poco amable, muy grosera, realmente a propósito. Y pensé para mí mismo, sabes, nadie te va a escuchar ahora. Ahora que lo expresaste de esa manera, cuando no muestras consideración por otras personas, cuando no demuestras que los valoras o los honras, cuando compartes una opinión diferente a la de ellos. Todos los que están escuchando de repente piensan que tu opinión no es muy válida y la gente no se da cuenta de eso. Bueno, al menos así solía ser. Supongo que debería decir eso. Esa es la manera madura de analizar la comunicación. Pero creo que para la mayoría de las personas sigue siendo su recurso, su opción predeterminada. Pero en la cultura moderna, en realidad estamos fomentando la salvajidad y estamos haciendo que algunas personas piensen que si no te pusiste agresivo, enojado o lo que sea, entonces no lo crees lo suficiente. No lo sientes lo suficiente, no eres lo suficientemente convincente. Y así en realidad estamos creando un entorno donde nuestras comunicaciones ahora no son consideradas, porque pensamos que eso es más convincente. Mostrar ese tipo de emoción en nuestras comunicaciones sobre cosas que nos apasionan. Honestamente, eso es tan triste, porque no llegamos a la verdad si solo nos preocupamos por manipularnos emocionalmente unos a otros. Entonces, hablemos, ¿qué es un derecho? ¿Por qué necesitamos saber sobre eso? ¿Y cómo ayudamos a nuestros hijos a no caer en esta misma trampa social en la que tantas personas están cayendo, que realmente está promoviendo la salvajidad, la falta de amabilidad y está degradando a toda la sociedad? En una época en la que los derechos prácticamente se han inventado, en todo el mundo creo que es importante entender qué es un derecho. Existen derechos no básicos que una persona tiene, pero sabes, lo curioso es que la mayoría de esos derechos básicos no están articulados. Así que las Naciones Unidas, que es una organización internacional en la que de hecho tengo estatus consultivo, ha articulado derechos humanos para las personas. Y luego también tiene lo que llaman derechos del niño. Es interesante que los derechos humanos sean de alguna manera diferentes a los derechos del niño. De hecho, los derechos humanos son menos que los derechos del niño. Han enumerado 45 derechos para los niños y muchos de ellos realmente no son derechos en absoluto. De hecho, son solo cosas que la gente piensa, según su entendimiento o lo que creen que un niño debería tener al ser criado, que los niños deberían tener como derechos. Y estos derechos del niño se han perpetuado por todo el mundo. De hecho, para mi disgusto, porque veo lo que algunos padres piensan que sus hijos tienen como derecho y los veo arruinando a sus propios hijos. Por ejemplo, uno de los derechos es el derecho a tener internet sin filtros. Eso no es realmente un derecho que tenga un niño, porque si tienen derecho a un internet sin filtros, entonces eso quita el derecho de los padres. Así que tenemos que saber cuáles son los derechos básicos de un niño y luego podemos ayudar a una persona ver lo que necesitan honrar y considerar. Así que hay cosas como el derecho de un niño a ser medicado por el gobierno. Nuevamente, eso elimina los derechos de los padres. Un derecho a la libertad de una religión. Nuevamente, eso podría eliminar los derechos de los padres. Hay derechos sexuales que nuevamente eliminarían a los padres de su participación. Porque, ¿qué pasa si una persona piensa que por sus derechos sexuales debería estar teniendo relaciones sexuales
y el niño o el padre dice, no, eso es un comportamiento peligroso y arriesgado. No deberías estar haciendo eso. Bueno, entonces eso elimina nuevamente el papel del padre. Así que si hay algún derecho que frustra un papel, entonces probablemente no sea un derecho. Y tenemos que recordar eso. Así que es importante para nosotros saber exactamente qué es un derecho. Voy a definir eso para ti. Vamos a hablar sobre eso. Pero antes de hacerlo, quiero que hagas clic en el botón de suscribirse, porque ese botón de suscribirse, si lo haces, te da más información como esta. Podrás verlo en tu feed más a menudo y tampoco olvides la campana de notificaciones para que te notifiquen cuando salgan nuevos videos. En el diccionario de Webster de 1828, que resulta ser mi diccionario favorito porque las palabras no han sido corrompidas en ese diccionario, vuelven a sus significados originales, no empezamos a cambiar muchas palabras para nuestros propósitos y para manipular o confundir a la gente, ya sabes, en aquel entonces. Así que me encanta. Y además es un diccionario tan completo, así que el diccionario de Webster de 1828 define derecho como tener una causa justa. Tener una causa justa. Entonces, ¿entendemos qué significa justo? Así que necesitamos buscar la palabra justo a continuación. La palabra justo en el diccionario de Webster de 1828 significa moral, recto, verdadero y honesto. Así que si tienes una causa moral recta, verdadera u honesta, entonces eso significa que tendría que volver al principio. Tendría que volver a la verdad. Bueno, uno de los principios principales que una persona tiene en su vida, una de sus verdades principales es quién realmente es. Estas serían verdades evidentes por sí mismas, no cosas que podrías ajustar simplemente basándote en cómo te sientes. Estas serían cosas que eres quien eres. Sabes cómo eres un niño porque tienes padres y porque tienes cierta edad, eres un niño. O eres un padre porque tienes hijos. Eso vuelve a las verdades sobre tu identidad y tu papel en la vida. Y no eres solo un niño. ¿Quién eres? Así que esas serían simplemente. Entonces, tu causa justa como padre serían tus derechos parentales para enseñar a tu hijo a honrar ese papel. Ahora el niño, en realidad su papel es el de aprendiz. Entonces, ¿cuál es su causa justa en ese papel? Tienen derecho a aprender. Tienen derecho a ser enseñados por sus padres. Ese es su derecho número uno. Así que durante años hice tratamiento terapéutico, cuidé a adolescentes con problemas y siempre me decían, está bien, entonces, hay derechos y hay privilegios, y no puedes quitar ninguno de los derechos. Así que decían que los niños deben tener una cama para dormir, ropa para vestir, 3 comidas al día y un techo sobre sus cabezas. Si alguna vez quitas alguna de esas cosas, entonces podrías terminar yendo a la corte, el niño podría ser retirado de tu cuidado, ya sabes, etcétera. Y pensé para mí mismo, sabes, he estado en otros lugares del mundo. Y en algunos otros lugares del mundo, esas 4 cosas no son derechos. Todavía son privilegios. Y así que le dediqué mucho pensamiento y pensé, ¿a qué tiene derecho el niño al comienzo de su vida? Bueno, no pueden llegar aquí sin un cierto orden, sin una cierta estructura. No pueden llegar aquí sin células de una madre y un padre. Así que eso significa que tienen derecho a tener una madre y un padre que los amen. Tienen un derecho, tienen una causa justa. Es una verdad que no podrían llegar aquí sin una madre y un padre. Así que tienen derecho a los padres, al amor de los padres. Y al razonar sobre ello, me di cuenta de que en realidad el derecho número uno que tiene un niño es el amor de los padres. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como sociedad ser considerados con eso? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a ser considerados con eso? Bueno, lo primero que hacemos es enseñarles a honrar a los padres. Tienen que entender los roles y honrar la autoridad parental. Si el aprendiz no aprende o el maestro no enseña, entonces tienes disfunción. El niño no encontrará libertad ni felicidad si no honra a sus padres y desarrolla una buena relación con ellos. Ahora, sé que no todos los hogares tienen grandes padres. De hecho, sé que hay algunos a los que realmente necesitamos llevar a la escuela de crianza y tengo ayuda para eso. Está bien, teachingselfgovernment.com. Eso es ayuda, pero tienen que quererlo, ¿verdad? Y hay algunos padres que no quieren cambiar, no quieren preocuparse. Y van a ser padres disfuncionales y terribles. Entiendo eso. Eso no cambia que el niño tiene derecho al
amor de los padres. Tienen derecho a padres que les enseñen y los entrenen. Tienen derecho a ese aprendizaje. Puede que no se respeten sus derechos. Los padres podrían no ser considerados con los derechos de ese niño. Pero si un padre lo es y enseña, entrena, corrige, fortalece, nutre y cuida a ese niño, entonces el niño tiene sus derechos siendo respetados por el padre. Y si al niño se le enseña a respetar el rol parental o los derechos parentales, entonces, con suerte, eso se traducirá en que respete a todas las demás personas. Es ese vínculo familiar que ocurre dentro de los límites de los roles en el hogar. Eso enseña al niño a honrar o respetar los derechos y roles de todos a su alrededor. Así que si queremos más civilidad, si queremos menos acoso, menos contención, entonces lo que necesitamos es más honor de los roles. Necesitamos honor de los verdaderos derechos, que son causas justas, no solo elecciones. Necesitamos más verdad, más moralidad, más honestidad. Eso es lo que necesitamos. Este libro aquí, Roles, El secreto del éxito familiar, empresarial y social, fue un libro que escribí mucho después de mi primer libro sobre crianza. También fue escrito después de mi curso, mi primer curso. Mi segundo curso definitivamente incorpora esto en él. Pero escribí esto después de un tiempo porque me di cuenta, después de haber estado enseñando crianza durante mucho tiempo, de que había muchas personas que, aunque necesitaban las 4 habilidades básicas de autogobierno, aunque necesitaban saber cómo corregir los problemas fuera de control de su hijo, si sus relaciones no estaban donde debían estar, porque no entendían quiénes eran en el hogar y estaban simplemente en modo de supervivencia todo el tiempo, tendrían un problema. Y así este libro aquí está diseñado para ayudar a las familias. Incluso puedes leerlo junto con la familia porque es una historia y aprendes a través de la historia. Mucha gente lo ha llamado genial. Les encanta absolutamente cómo aprenden a través de esta historia de la familia Justice, que es como un estudio de caso. Sí, puedes leer esto y entender quién eres y si tus hijos pueden leerlo contigo. O puedes tener las discusiones que estos padres tienen con sus hijos, con tus hijos. Entonces, con suerte, puedes estar en la misma sintonía sobre quién eres en tus roles. Y luego, si puedes ser considerado con esos roles para los demás y hablar sobre los roles de todos los demás a tu alrededor y los derechos asociados con esos roles, como el rol de maestro o el rol de pastor o obispo o ministro o cuál es el rol del presidente de tu país. ¿Cuáles son estos roles? ¿Qué implican? Y luego puedes enseñar a una persona a ser considerada con quién es realmente alguien. Entonces los valorarán. Y luego serán considerados con sus derechos, su causa, la honestidad, la verdad que está asociada con ese principio de quiénes son realmente, de su rol en la sociedad. Este libro puedes encontrarlo en Audible, puedes encontrarlo en Teaching Self-Government. Es una gran lectura en voz alta para la familia. Así que ve a teachingselfgovernment.com y encuentra este libro hoy.